Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 8 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, del Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, la ley mosaica, en el libro del Génesis, capítulo 27. Isaac y su descendencia en sus hijos Esaú y Jacob. Dios bendice, como dice el Salmo 135. Alabad al Señor porque es bueno. Bien vivir y bienaventuranza, que es del Shema, adorar a Dios, amar la humanidad, cuidar la creación. Escucha, Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Esa bendición. Muchos años de vida. Ya Isaac, muy anciano, ciego, ya limitado en sus sentidos y en poderse comunicar, para bendecir al mayor, que es el primogénito. Muchos hijos, segunda bendición. Y la tercera bendición, mucha riqueza, mucha prosperidad, mucha providencia de Dios, que es natural. En su época, la misma creación, la misma naturaleza. Y llega allí en una astucia, en una artimaña, una patraña, Rebeca, escuchando al anciano Isaac, a su esposo, que iba a bendecir a Isaac, lo envía al campo, a la casa, mientras Jacob se queda en casa. Por ahí está la figura también del plato de lentejas, en la que vende Esaú su primogenitura, el ser primogénito por un plato de lentejas, porque llega cansado del campo, de la casa. Pero en esta historia prepara a la persona, que es el rol, la actuación de Esaú, suplantado por Jacob, una piel, porque era muy velludo Esaú, para ponérsela a Jacob, y el traje más elegante, y oliendo a lo que olía su hermano mayor, Esaú, y recibe la bendición. Y ese es el plan de Dios, misterioso. Esa es la mística, vivir según los misterios de Dios, por ensayo y error. No hay que entender, ni comprender, ni trascender lo que Dios tiene. Siempre es bien vivir, bienaventuranza. Y es contrario a que humanamente, humildemente o ambiciosamente el ser humano pretenda hacerlo. Por obediencia a Dios
o por desobediencia, con mucha pobreza espiritual o con mucha riqueza material, entre comillas, pero todos sus planes, si no son de la voluntad de Dios, los desbarata, pero siempre para bien. Y es en el Evangelio de San Mateo. También la pregunta de esa transición de la antigua alianza a la nueva alianza, que le preguntan los discípulos de Juan el Bautista a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Que era la tradición antigua de la ley mosaica, el cuidado, la apariencia, lo superficial. Y si bien el ritual, la práctica tradicional, la costumbre era abstenerse, abnegarse, privarse de placeres, sobre todo desordenados, vivir según la carne, para empezar a vivir más según el espíritu, en la conexión mística con la divinidad. Ni un extremo ni el otro. La dimensión espiritual y la dimensión material van conectadas con esa dimensión racional que es el discernimiento del Espíritu Santo. Y es cuando Jesús les dice, no han de ayunar mientras estén con el esposo, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, todas almas, todos seres amados. María Santísima, su madre, la esposa, la que administra todos estos carismas de todos los hijos de Dios. Y hoy particular advocación por la Santísima Virgen del Carmelo. Saludamos a todos los hermanos de la comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos, especialmente, porque es la fundadora de todas, con todas las advocaciones. Acá también, Nuestra Señora de las Mercedes en Jericó, provincia del Cartama, territorio de Villayala. Saluda también Santa Laura Montoya Upegui, San Francisco de Asís, San Marcos, formador. Vamos entonces, que sea el Espíritu Santo en la lectura de la palabra, que acontezca con todos seres amados para que se haga una correcta lectura, una correcta interpretación y por tanto una correcta aplicación en nuestras vidas. En el libro del Génesis, en el capítulo 27, la historia de Jacob. Isaac bendice a Jacob y Esaú. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». «Dime, padre», contestó Esaú. «Ya ves que estoy muy viejo», dijo Isaac, «y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir». Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor, «Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir». Pero Jacob le dijo a su madre, «Mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él, entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga».
Pero su madre le contestó: hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo: acércate y déjame tocarte a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo: la voz es de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle: ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo: acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo con estas palabras: sí, este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre, come el animal que tu hijo ha cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa dijo: entonces, ¿quién es el que se fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición, y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó: ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor, y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba.
¿no has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó, mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti, le he dado por siervos a todos sus parientes, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió, no puedes dar más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, vivirá lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 135, alabad al Señor porque es bueno. En los grandes hechos de Dios, aleluya. Alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, siervos suyos, que están en el templo del Señor, en los atrios del templo del Dios nuestro. Alaben al Señor porque Él es bueno. Canten himnos a su nombre porque Él es bondadoso. Pues escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su tesoro propio. Alaben al Señor porque es bueno. Yo sé muy bien que el Señor nuestro Dios es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Levanta las nubes desde el extremo del mundo, hace los relámpagos que anuncian la lluvia y de sus depósitos saca el viento. Él fue quien hirió de muerte al hijo mayor de toda familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. En pleno corazón de Egipto envió señales maravillosas contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a muchas naciones, quitó la vida a reyes poderosos, a Sihón el rey amorreo, a Og el rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán y las tierras de esos reyes, y se las dio como herencia a su pueblo Israel. Alaben al Señor porque es bueno. Señor, tu nombre es eterno, por siempre serás recordado. El Señor hace justicia a su pueblo, tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera tienen vida iguales a esos ídolos. Son quienes lo fabrican y quienes a ellos creen. Israelitas, bendigan al Señor, sacerdotes, bendigan al Señor, levitas, bendigan al Señor, ustedes que honran al Señor, bendíganlo. Bendito sea en Sión el Señor, el que vive en Jerusalén, aleluya. Alaben al Señor porque es bueno. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, entre los versículos 14 y siguientes, la pregunta sobre el ayuno. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y romperá el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor.
ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, los misterios de Dios son insondables, son inalienables, son inajenables por la condición humana. Solo en lo divino, el Padre Creador, su Hijo unigénito, Jesús Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador, esa Santísima Trinidad, son quienes tienen toda la historia, desde antes del todo, desde antes de la nada, y desde antes que el todo fuera nada y la nada fuera todo. Uno y trino, un solo Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y todos seres amados, frágiles criaturas. Humus, una partícula de humus. Y muy vulnerables a las fuerzas del bien y a las fuerzas del mal. Desde esa antigua alianza, la bendición y la maldición. Y esa es la ley del talión, en la ley mosaica. Ojo por ojo, diente por diente, bien por bien, mal por mal. Al que te ama, le amas, aunque ese no era el precepto allí fundamental, sino con Jesús. Pero servir a los que le sirven, a los más cercanos, a los más allegados. Y esta familia maravillosa de Isaac con su esposa Rebeca, empieza a tomar protagonismo la mujer. Cómo la mujer incide en la transformación de las vidas, la transformación de la sociedad, en la transformación de la cultura. Se rompe todo un esquema, todo un paradigma de la antigua sociedad del pueblo de Israel, de las prácticas, costumbres y tradiciones. Como bien se decía, por gracia del Espíritu Santo, mucha descendencia en razón de muchos años de vida para tener mucha providencia. Y ello va relacionado con lo que cada quien, en gracia de Dios, tiene ese carisma de su ser siendo, su saber hacer, sus quehaceres, y por tanto hacer que ello sea agradable a Dios. Y siempre esa dicotomía entre un personaje del bien y un personaje del mal. Aunque aquí ya entra la familia con Esaú y Jacob los hijos, podría entenderse en los planes del enemigo, del adversario, del opositor, un concierto para delinquir, un estratagema, o sea, una estrategia militar maniquea, como se dice, leonina, oscura, del príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, pero seres amados. No, es el misterio de Dios. Es también en bendición, pero Dios no se contradice en sí mismo. En la tradición está la bendición del Padre al hijo mayor, primogénito. Ya había embaucado Jacob a Esaú para tomar su primogenitura con el plato de lentejas, cuando venía muy cansado del campo, que era cazador. Y más hacendoso Jacob que Esaú en casa, más pendiente de la madre, más cercano de ella, más al lado del hogar. Prepara los alimentos, aprende de la madre,
aprende el cuidado de lo íntimo y es el más pequeño, el más frágil, vulnerable a la afuera. Y no en vano, cuando le da la bendición a Jacob, que le contesta Isaac a Esaú, ya le he dado la bendición a tu hermano, tendrá muchos quienes le sirvan, tendrá muchas tierras, tendrá esa providencia, te tocará ir a la guerra, al combate, a la lucha del día a día, ganársela, como se dice, luchársela, y reverenciarle a su hermano mayor, hasta que ya lo decida la vida, las pruebas, que por la fe, por la constancia, por la paciencia, habrá de soportar. Y no es que sea una revancha, un desquiste, una bronca, no, es su hermano, sigue siendo su hermano. Y Dios favorece a ambos, en los dos extremos, al fuerte y al débil. Pero da más poder, tener y placer ordenado espiritualmente al más débil. Empieza la prefiguración de Jesús desde hijo de David, en la descendencia. Por allá habrán de llegar todos esos combates, todas esas guerras, todas esas luchas de los reyes por el poder, donde entran a generar rupturas entre mismos hermanos, entre pueblos, y las tribus se van separando. Pero muestra el Génesis allí, con esa antigua alianza, también existían prácticas, costumbres y tradiciones, que las que toma Jesús ante la pregunta en el Evangelio de San Mateo por el ayuno. Como ayuno solo hay uno, el Evangelio, inspirado al Espíritu Santo en su servidor, amigo y hermano. Porque de esa transición que en Juan Bautista representa como profeta, declarando la verdad, la antorcha para quien es la luz, el sol de justicia, de todos seres amados que hemos llamado a ser luz del mundo, sal de la tierra, es una pequeña lucecita ante la majestuosidad de la luz, de esa eternidad que es Dios, en Jesús, representada allí. Y sus respuestas ante la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista y algunos fariseos. Ayunaban, pero los hijos de Jesús no. Hijos como apóstoles, hijos como formados en el Evangelio, hijos también de María, que habrán de llegar a tener la unción del Espíritu Santo, las lenguas del fuego, que le van a dar esa lucidez, ese discernimiento entre vivir según el Espíritu y vivir según la carne. No quiere decir que en la antigua alianza no se vivía según el Espíritu, claro que sí, pero más movido por ángeles, por heraldos, por emisarios de Dios a través de manifestaciones, revelaciones o expresiones de amor en cualquiera otro ser. Pero ya con la nueva alianza será el bautismo. Juan bautiza con agua, Jesús ya bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Y es el bautizo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y ese bautismo es la conversión. Y para ello se han tomado signos que se tenían en la Cuaresma: el ayuno, la abstinencia de la carne, sin ir al extremo. Es privarse de lo que le haga perder la necesidad de Dios y lo haga engrandecer de su condición de humano para pretender que por sí solo se puede valer, se puede defender y puede acceder al poder, al tener y al placer. Entraría en la egolatría, en la
autoidolatría. Y en esa idiotología, porque amorosamente de la persona humana se vuelve idiota útil de la sociedad, de consumo, en ese esnovismo que es la moda, ese consumismo, una bulimia, nada lo satisface, y en un estupidismo, porque de manera inconsciente o consciente de otras cosas que no son Dios, o que van contra Dios, o se ponen en sí mismo como Dios, ensimismándose, ensimismar, ponerse por encima de otros, a sí mismo. Esos son obras del patán, el tentador, el enemigo, el opositor. Esas tentaciones son las que también sufrió Jesús, de poder tener y placer por el mismo patán, y las venció, porque es en lo único que Jesús no ha sido similar a lo humano. Aunque hijos a imagen y semejanza como Dios, buscando la forma, esa es la forma que Jesús viene a dar en la horma, representa allí con los odres viejos, buscar en el pasado, buscar en la cultura, buscar en la tradición. Ya está al borde el eterno presente en Jesús. El pasado queda ahí con la expiación de los pecados, las culpas y de esos demonios. La providencia que está en el futuro, el Padre Creador, que es la bendición. Bien vivir, bienaventuranza, como se decía desde la antigua alianza, confiar en ello. Pero en ese discernimiento de lo que es esa relación mística con la divinidad, y lo que conoce también la doctrina de la Iglesia como la condición ascética, que es según la humanidad, vivir según el espíritu y vivir según la carne. Ambos extremos son viciados. Quien se aísla solo viviendo místicamente de la realidad que se llama el afuera, de la necesidad de nuestros hermanos, las obras de misericordia, vivir en caridad, dignidad y sacrificio, ofrecer la vida por amor a Dios, desarraigarse de sí mismo, desprenderse de sí mismo, abandonarse en el buen sentido. No como decía el mismo evangelista San Mateo, que los ojos manifiesten que está haciendo el ayuno para que los vean como los hipócritas, los fariseos, que decía Jesús. No, bien arregladito, bien perfumadito para el esposo, como todas almas esposas, seres amados, para la fiesta. Él siempre compara la boda del Cordero también con la unión esponsal. El amor que se da a la pareja con quien se anda en la sagrada familia, está constituida esa Santísima Trinidad, siempre triangulando con el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, el macho y la hembra, progenitores en la creación. Esa es la unión conyugal. O entre parejas de hermanos, hermanos consagrados, o hermanos de labores, o hermanos de familia. Siempre de a dos, pero ahí siempre está triangulando, como si fuese una unión esponsal, el esposo que es Cristo. Dios triangulando entre esas dos historias de vida que se van tejiendo. Siempre Jesús tomaba esa representación. Las bodas de Canaán. Está la madre interfiriendo, la mujer. En este caso la madre de Dios, la madre nuestra y la madre de la Iglesia, para ayudar a darle timón a la barca que es la Iglesia, a cada barca que somos siendo cada uno seres amados, el alma. Y en esa manifestación de amor viene la expresión de Jesús para decir que se da plenitud a la ley antigua, a la ley mosaica, a esa cultura, toda con sus
acervo cultural, prácticas, costumbres y tradiciones para tener ya la vida contemplativa, meditativa, facultativa de ese carisma, pero también vinculado con la materialidad, lo material, lo natural, pero con la conciencia plena de ser siendo hijos de Dios, de sentirse amados por Dios, de sentirse llamados a compartir el amor con los hermanos, con la comunidad, con la humanidad. Hacer de ello una sociedad creyente, almas para Cristo, seres amados. Gracias a Dios por esta meditación, por habernos congregado para hacer esta reflexión en el corazón y por mantenernos siempre en esa disposición para seguir sirviendo a Dios, servir a la humanidad y servir a la creación también. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.